al señor Martín Ibarra nuevamente a presentar a los próximos disertantes y moderar el encuentro que sigue. Martín es abogado, una de las personas con más experiencia en zonas francas en América Latina y a nivel internacional. En este momento es el vicepresidente de la Junta Directiva de la Organización Mundial de Zonas Francas con sede en Dubái y presidente honorario de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, de la cual fue promotor en sus inicios. Destacamos que en este panel van a participar y los vamos a recibir el señor Marcelo Scaglione, que es subsecretario de Estado, representante del Ministerio de Hacienda ante la OCDE, es máster en Administración Pública de la Escuela Nacional de Administración de Francia, además de ser contador público. Ha desarrollado en Francia la maestría en Administración Pública de la Escuela Nacional de Administración, junto al presidente francés Emmanuel Macron, y durante su desarrollo profesional en Europa se ha especializado en los pilares de la competitividad y también en el desarrollo económico. Es además profesor y conferencista. Lo recibimos a Marcelo Scaglione. Muy bienvenido. Y ahora sí, vamos a recibir a la señora Chantal Poiret. Es miembro de Enterprise Diplomatique, una filial de ADIT, el proveedor más importante de Europa en inteligencia estratégica para los grandes grupos europeos e internacionales. Chantal Poiret es diplomática, fue embajadora de Francia en Azerbaiyán, en Noruega y también en Letonia. La señora Poiret hizo además 10 años de diplomacia multilateral, de los cuales 3 lo hizo ante la ONU en Nueva York y 3 como directora suplente de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales. Ejerció además funciones en Alemania y también en Rumania. Muy bienvenida, Chantal. La recibimos. Bienvenida. Vamos a compartir, como saben, su disertación con traducción simultánea en francés. Cuando guste. Bien, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, este es un panel apasionante sobre la OCDE. La OCDE es un club de buenas prácticas de comercio que tiene por objeto el progreso, el desarrollo, el bienestar y la nivelación de los mejores sitios para hacer negocios en el mundo. Y en este panel pues nos acompañan 2 personas supremamente autorizadas. Marcelo, que es el delegado de Argentina ante este nuevo movimiento y esta organización, un reto muy importante ser miembro de cómo pasar el examen de graduación al final de la carrera, y Chantal, que ha venido trabajando arduamente desde diferentes ángulos y desde diferentes perspectivas en este sentido. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué tienen que ver la OCDE y las zonas francas? ¿Qué puntos de contacto, pero también qué puntos de divergencia pueden tener? Y este es un tema que en este momento pues está caliente, como les comentaba Gustavo y Lisandro. Ahorita el 26 de marzo estábamos con Chantal y nuestro CEO, el doctor Al-Saroni, nuestro director Samir Hamroni, y 25 delegados de diferentes países de África, Europa Central, América Latina, India, entre otros, en una reunión de planeación estratégica con la OCDE, porque al fin y al cabo, la OCDE y las zonas francas tienen el mismo objetivo: el progreso, el bienestar, el comercio internacional y elevar el nivel de las naciones. Sin embargo, obviamente, la OCDE, primero, como les comenté en mi panel de introducción, empezó reconociendo el gran papel de las zonas francas en el comercio exterior. 40% del comercio mundial, los mejores sitios para hacer cadenas globales de valor. Además, cuando vemos estos cerca de 40 países, ellos mismos albergan 1000 zonas francas, 1000. El 25%, más casi 30% del número de zonas francas en el mundo están en los países OCDE, pero eso no es todo. Las empresas de los países OCDE son las mayores inversionistas de las zonas francas en los países no OCDE.
pues obviamente ustedes conocen que las empresas multinacionales hoy hacen el 70% del comercio mundial. 25.000 empresas con 250.000 afiliadas y la mayoría de ellas provienen de países OCDE. Entonces es mucho lo que nos une. Obviamente había puntos también de preocupación. Algunas zonas francas en el mundo tienen la presencia de personas no gratas, no lícitas, y que estas malas manzanas dañan el nombre, que son la minoría, de las buenas empresas, de las buenas zonas. Entonces el objetivo de esta reunión de operación estratégica es ver cómo la OCDE, la Asociación Mundial de Zonas Francas y la Organización Mundial de Aduanas, cuyo presidente del Consejo Directivo hoy tenemos el honor que nos acompañe acá, hacíamos un equipo para diseñar una estrategia en mejorar el nivel de las zonas francas en países OCDE, pero en especial en países no OCDE. Y se subrayaba el hecho de cómo mientras la OCDE tiene un poquito menos de 40 miembros, hay zonas francas en 180 países, o sea, hay 140 países no OCDE en los cuales también hay zonas francas. Y precisamente mediante este esfuerzo conjunto de elevar y de establecer instrumentos de medición, de certificación de las mejores prácticas, íbamos a llevar a unas mejores condiciones hacia el futuro. Y al final de una reunión de todo el día, que fue muy fructífera, salieron muy buenas conclusiones que vamos a compartir hoy con ustedes. Lo primero es el empezar un plan de trabajo para establecer la certificación de Safe Free Zone, zonas francas seguras, porque no solamente se miran mercancías, sino también se miran personas, empresas y operadores de zonas francas que estén comprometidas con el comercio lícito y con el respeto de las normas de propiedad intelectual. El segundo, una cordial llamado de atención a la Organización Mundial de Aduanas en cómo las normas internacionales de zona franca, hoy es el anexo del convenio de Kioto, el D2, es muy fácil de recordar, fue escrito hace cerca de 2 décadas, cuando no había comercio electrónico transfronterizo, cuando no había digitalización del comercio exterior, cuando no había blockchain, cuando era otro el comercio internacional y donde se miraban más las mercancías y menos las personas y las zonas francas y las organizaciones que hoy en día son objeto de certificación. Entonces se invitó muy amablemente a la Organización Mundial de Aduanas a reescribir el anexo D2, de pronto ahora es el D4, porque realmente, o el D2 Plus, vamos a escribir a 3 manos, OCDE, Organización Mundial de Zonas Francas y Organización Mundial de Aduanas, estas normas. Y quedamos en la próxima reunión de Barcelona en hacer un avance, un informe de avance en cómo se iba avanzando en este proceso. Entonces yo quisiera pasarle la palabra a mis compañeros de panel, preguntándoles cómo ven, bajo el punto de vista de Argentina, la incorporación a la OCDE y el papel de la zona franca dentro de este entorno, y Chantel pues también que nos cuente desde su amplísima experiencia cuáles fueron sus impresiones como persona externa, pero que se empieza a involucrar en el mundo apasionante de las zonas francas, de la reunión de París, y qué ve, qué viene, cuál es el futuro de esta construcción conjunta de visión hacia el futuro. Me empezaría, por favor. Lo escuchamos a Marcelo Scaglione, subsecretario de Estado. Tiene una presentación, no sé si la colocan, así hace más dinámico y sobre todo más pedagógico el tema del acceso de Argentina a la OCDE. Gracias, Martín. Quiero agradecer también a Lisandro. Realmente es un gran embajador que tienen ustedes en Argentina y en América Latina. Gracias, Gustavo, también. Vamos a comenzar explicando, ya muchos saben en Argentina qué es la OCDE, pero quiero hacer el foco en 3 temas. Primero, Foro de Cooperación de Gobiernos. Recién Martín lo introducía muy bien. La OCDE tiene 36 países miembros que originan el 75%
de la inversión directa extranjera en el mundo y el 60% del comercio global. En segundo lugar, la OCDE trabaja en base a datos. Datos para poder medir las situaciones, las líneas de base en la realidad de los países, pero sobre todo para comparar y sobre todo para establecer soluciones anticipando tendencias futuras. Y el tercer pilar importante para que retengan es que la OCDE, a través de más de 300 comités y grupos de trabajo, fija los estándares internacionales en las políticas públicas, en una amplia variedad de temas. Vamos a hacer un repaso muy rápido para poder concentrarnos en la pregunta de Martín. Pero como decíamos antes, los 36 países de la OCDE originan el 75% de la inversión directa extranjera y el 60% del comercio global. Y en el panel anterior hablábamos de la situación de Argentina a comienzos del mandato del presidente Macri. El 10 de diciembre del 2015, Argentina tenía acuerdos de preferencias comerciales con el 9% del PBI mundial. 9%. Eso significa que nuestros productos y nuestros servicios, cuando tienen que salir a competir, están en desventaja. Y sin tener que analizar la situación de otros países, OCDE, solamente citar el caso de Chile, que está al lado nuestro, que tiene acuerdo con el 90% del PBI mundial. 9% contra 90%. En segundo lugar, entre 2011 y 2015, las exportaciones de Argentina cayeron el 32%. Por eso, a través del equipo del ministro Sica y el trabajo que está haciendo la secretaria Marisa Bircher, nuestra secretaria de Comercio Exterior, se fijó un objetivo muy ambicioso para que en 12 años las exportaciones de Argentina se multipliquen por 3. Tenemos el objetivo, y por eso se lanzó el plan Argentina Exporta, de multiplicar las exportaciones argentinas de bienes y de servicios por 3. Y acá es cuando es muy importante el rol de las zonas francas. Explicaste muy bien el impacto de las zonas francas en el mundo, explicaste muy bien cómo son un facilitador de comercio, y también explicaste muy bien que la OCDE, como foro de gobiernos que fija los estándares internacionales, es un actor importante en la gobernanza global. Gobernanza global en donde Argentina ahora tiene voz como parte del G20 y está avanzando en este proceso de acceso, que es un proceso que es complejo, es un proceso que es largo, es un proceso que es difícil. Recién el subsecretario de Facilitación de Comercio explicaba los cambios que estamos poniendo en marcha ya de hace un poquito más de 3 años, pero también quiero ponerlos en perspectiva acerca de cuánto tiempo lleva entrar en la OCDE. Porque los argentinos, siempre tan ansiosos, pensamos que las cosas salen por generación espontánea y de un día para el otro. Y este es el ejemplo de Colombia. Acá hay 12 pasos. Esta es una presentación pública que luego todos pueden disponer. En 12 pasos se explica cómo primero hay que lograr la invitación para iniciar el proceso de acceso, y luego de haber iniciado el proceso de acceso hay que pasar examen en 23 comités y grupos de trabajo, uno de ellos el de comercio, donde están estas cuestiones específicas relacionadas con la facilitación del comercio y el tema también de la zona franca como herramienta de facilitación del comercio. Pero el último país, Colombia, que finalizó el proceso y que se va a convertir en el país número 37 de la OCDE, invirtió 8 años
para convertirse en país miembro. 3 años para conseguir la invitación y 5 años para la segunda etapa de pasar todos los exámenes. Y la relación de Argentina con la OCDE no comenzó con nuestro gobierno, es una relación que lleva ya 38 años de cooperación mutua. Ingresamos en el primer comité, que fue el Comité de Agricultura, en 1995, luego ingresamos en Comercio, Inversiones, Lucha Anticorrupción, Pesca, Químicos, Política Científica y Tecnológica y Asuntos Fiscales. Nos llevó casi 20 años para que la OCDE nos admitiera en 8 de los 23 comités en donde hay que pasar examen. Ahí tienen algunas de los instrumentos, de las herramientas que tiene la OCDE más relevantes a las cuales la Argentina adhirió en los últimos años. La Declaración sobre Inversiones Internacionales y Empresas Multinacionales, como explicaba Martín, que es la buena práctica de la OCDE que rige los principios de las grandes corporaciones, la Convención Anticohecho, la Declaración de Intercambio Automático de Información y los principios de gobierno corporativo. Luego imagino que Chantal va a explicar un poco más cuál es la recomendación que se está trabajando en la OCDE relativa a las zonas francas y de qué manera la Argentina, en este proceso virtuoso de acceso a la OCDE, puede adherir a esta recomendación y ponerla en práctica. También decíamos que el derecho positivo argentino respecto de zonas francas está completamente perimido. Es un tema que lo tenemos en la agenda, es un tema que implica un trabajo de construcción en el Congreso donde estamos en minoría en ambas cámaras, pero sabemos, y lo tenemos bien en claro, que es una importante herramienta de facilitación de comercio, y en esta estrategia de triplicar las exportaciones en los próximos 12 años es una estrategia muy pertinente justamente para apoyar ese objetivo ambicioso. Quiero comentarles que Argentina desde hace 2 años y medio presentó un plan de acción para confirmar su deseo de convertirse en país miembro de la OCDE. Les decíamos que es un proceso que es largo, que es difícil, que es complejo. La OCDE no es un organismo internacional abierto. De hecho, cuando presentamos la candidatura estaba cerrado. Y nuestro trabajo del Poder Ejecutivo junto con el Congreso se apoya en 3 ejes transversales, que es mayor presencia de Argentina en los comités técnicos de la OCDE, desarrollo de estudios de línea de base de la OCDE para saber dónde estamos en cada uno de los diferentes temas, y adhesión a los instrumentos estratégicos de la OCDE. Y este es un trabajo que lleva tiempo, por eso pusimos en marcha el Plan de Acción Argentina-OCDE, para mostrarle al mundo que el compromiso del gobierno del presidente Macri era de alinearse a las mejores prácticas internacionales en todos los temas, y por eso pusimos en marcha este Plan de Acción con una primera etapa entre 2016 y 2017, donde presentamos 60 compromisos concretos para avanzar en 17 de las 23 políticas públicas donde tenemos que ser evaluados. Y ese plan de acción no solamente lo cumplimos, sino que además lo sobrecumplimos, y eso nos llevó a que hoy Argentina sea el único país de los países candidatos en recibir el apoyo unánime de los países miembros para ingresar a la OCDE. Quiero comentarles únicamente que la OCDE es un organismo muy atípico en lo que es el sistema de la cooperación multilateral, porque si bien el proceso de evaluación se pasa en forma individual, el ingreso se hace en grupo. Y esta es la dificultad del ejercicio, porque para poder ingresar en grupo hace falta que los países se pongan de acuerdo sobre cómo se constituye ese grupo. Además de Argentina, lo explicaba Lisandro en su intervención, están como países de América Latina, Perú y Brasil, están 3 países de la Unión Europea que son Rumania, Bulgaria y Croacia. Están todos de acuerdo que Argentina tiene que comenzar el proceso de acceso, pero todavía no tienen claro quién tiene que acompañar a Argentina, quién o quiénes
tiene que acompañar a Argentina. Mientras tanto, Argentina avanza en el marco del plan de acción. Nos pusimos objetivos y metas muy ambiciosas. Una de ellas fue ingresar en los 15 comités que nos faltaba para cubrir los 23 comités de la OCDE en el plazo de 18 meses, cuando nos había costado casi 20 años ingresar en 8, y lo hicimos. Hoy Argentina está presente en todos estos comités: gobernanza corporativa, competencia, estadísticas, política económica, economía digital, gobernanza pública, seguros y pensiones, mercados financieros, política del consumidor, política regulatoria, empleo, trabajo y asuntos sociales, educación, salud, ambiente y desarrollo territorial. Y tenemos un pipeline de casi 20 estudios que estamos desarrollando. De esos 20 estudios tenemos una gran parte que está en verde, que están finalizados, y estamos trabajando en la implementación de las diferentes recomendaciones de la OCDE. Les quiero comentar que cada estudio lleva, dependiendo del tema, entre 12 y 24 meses entre que se comienzan y se finalizan. Tenemos una gran parte de estudios que están en diferente grado de avance y tenemos una parte de estudios que están en la etapa de planificación estratégica. Y para finalizar y dejarla a Chantal para que nos comente cómo Argentina puede adherir a estas buenas prácticas de la OCDE respecto de las zonas francas y cómo las zonas francas pueden constituirse en una palanca en las cuales apoyar esta ambición de multiplicar por 3 en 12 años nuestras exportaciones. Comentarles que, como dijo el ministro Duhovne cuando presentó el plan de acción a comienzos de 2017 en París, vengo acá a explicar que Argentina no busca ingresar a la OCDE para formar parte de un club de países ricos. Queremos ingresar a la OCDE porque la OCDE es la casa de las buenas prácticas internacionales y está bien hacerlo. Y en ese sentido, ahí presentó ese programa de 60 compromisos que el año pasado, una semana antes del G20, fue a mostrar lo que habíamos hecho. Y en definitiva, en todo este proceso de inserción inteligente de Argentina al mundo, de tener voz en el sistema de la gobernanza global, organizando la conferencia ministerial de la OMC, presidiendo el G20 y ahora en el marco del acceso de Argentina a la OCDE, el activo principal que estamos construyendo es la confianza. Y la confianza, la única manera que sabemos construirla es prometer, cumplir y cumplir en un lapso razonable. Y ahí el ministro Duhovne, a fines del 2018, explicó que no solamente habíamos cumplido los 60 compromisos, sino que habíamos sobrecumplido en 40 compromisos más y que para el 2019 íbamos a prometer y cumplir 120 nuevos compromisos en este marco del proceso de acceso de Argentina a la OCDE. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Marcelo Scaglione como subsecretario de Estado y representante del Ministerio de Hacienda ante la OCDE. Y le damos la palabra ahora, para cerrar este panel, a la señora Chantal Poiret. Merci beaucoup. J'ai un gros défaut seul. Je ne parle pas espagnol, c'est un défaut qui peut changer. Je vais l'apprendre. Maintenant que je suis ici, je me rends compte comme c'est indispensable. Seulement, je me rends compte qu'il y a très peu de gens qui ont un casque et qui peuvent me comprendre. Est-ce que ça serait possible d'en distribuer pour que mon intervention soit bien comprise, ou est-ce que tout le monde est confortable avec ça? A quienes quieran tener sus equipos de traducciones, porque ella va a hablar en francés y con los equipos pueden tener traducción simultánea. Si alguno quiere ir a buscarlo, que le acerquemos un equipo, nos indican. Bon. Donc, on attend un petit peu, hein. Sinon, il y a
secrétaire d'État qui va me comprendre parce qu'il parle très très bien français. Mientras esperamos, quiero también sumar como agradecimiento que ha hecho posible esta jornada de hoy a los socios estratégicos que han participado. ASPA, la Asociación de Zonas Francas de América, GLOBA, la Agencia de Inversiones de la Provincia de Buenos Aires, a la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, a la Universidad Austral, al Observatorio de Zonas Francas, Universidad Nacional del Sur, a la Universidad Provincial del Sudoeste, y por último a la Universidad Nacional de Quilmes. Comenzamos la presentación de Chantal Goya. Bon. C'est pas tout à fait prêt, parce que c'est pas le bon PowerPoint, mais c'est pas grave. Vous voyez, je suis devenue un garçon sur celui-ci, c'est pas tout à fait ça. Bon, écoutez, avant que mon PowerPoint n'arrive, et puis s'il n'y arrive pas, c'est pas si grave, je voulais donc vous remercier qu'il me soit offert de m'exprimer en français ou en anglais. J'ai préféré le français parce que je trouve qu'il y a entre l'Argentine et la France de grands liens culturels et que c'est bon de les renforcer par des actes linguistiques. Donc d'abord je voulais vous dire avant tout ça que la France se félicite beaucoup et est ravie que le président Macri se rende en visite officielle chez nous les 26 et 27 avril. Et j'espère, Monsieur le secrétaire d'État, que ce sera l'occasion de progresser dans la réflexion sur votre adhésion à l'OCDE, que bien sûr nous souhaitons très rapide. Il n'y a pas de raison que vous n'y soyez pas, en effet, quand on voit tous les critères qui sont nécessaires pour y entrer. Alors, c'est toujours pas moi, mais écoutez, je peux encore parler un petit peu, parce que le PowerPoint, il peut venir plus tard. D'abord, je remercie la TAM de m'avoir invité. Une réunion très très importante, je pense. Comme l'a dit Martine Ibarra, après la réunion du 26 mars, je suis ravie d'être là parce que je crois que c'était un grand pas en avant. Et j'y reviendrai plus tard dans mon PowerPoint. Donc, en quelques mots, j'étais ambassadeur, mais maintenant je travaille pour une entreprise française qui s'est spécialisée dans la lutte contre la contrefaçon et le commerce illicite, parce que nous avons des partenaires qui sont des membres du CAC 40, c'est le Stock Exchange français, et qui se plaignent que dans certaines zones du monde, ils ont des difficultés à travailler dans les zones franches. Donc, ils nous ont demandé de réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça, et on a pensé à un instrument international. Il se fait que ce qu'on pensait correspondait à ce que pensait aussi le secrétariat de l'OCDE. Nous sommes membres de la task force de l'OCDE de lutte contre le commerce illicite, et c'est à l'intérieur de cette task force que nous avons commencé à travailler sur l'instrument dont je viens de vous parler. Nous avons eu donc cette consultation le 26 mars à l'OCDE, et je vais tout de suite vous dire, parce que ça peut rendre mal à l'aise, je suis très contente d'être face à des zones franches qui sont toutes responsables et compliantes, ça c'est sûr, c'est clair. J'étais hier visiter la zone franche de La Plata, et son vice-président, quand je lui ai dit qu'on préparait cet instrument, il était effrayé parce qu'il a dit « ben moi je suis totalement transparent, où est le problème ?» Je lui ai dit « le problème c'est pas vous, c'est les zones franches qui ne sont pas compliantes et qui vous font à tous une mauvaise réputation. » Et ça, il a bien compris que dans certaines organisations internationales, c'est en train de changer beaucoup à l'OCDE, puisque l'OCDE a pris le problème à bras-le-corps, puisqu'elle construit un instrument, mais il y a d'autres organisations internationales qui n'ont pas compris ça, qui font un mélange des genres. Et sans dire du mal, il y a
l'OMC qui est un peu dans cet état d'esprit-là. Donc, il faut, si vous voulez, je voudrais dire en résumé, avant de voir arriver mon PowerPoint, puis s'il n'y arrive pas, je commencerai mon intervention, mais il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre les zones franches compliantes et les zones franches compliantes. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est que lorsque cet instrument international, qui est quasiment finalisé, sera adopté par les membres de l'OCDE, ça serait que vos États et vous-même y adhériez. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être État membre de l'OCDE pour adopter la recommandation qui est en train d'être préparée. Et par ailleurs, toutes les zones franches du monde, y compris celles qui ne sont pas ressortissantes de pays membres de l'OCDE, peuvent y adhérer aussi. Donc, c'est un label qui vous sera très très utile. Et en plus, quand vous regarderez le contenu de cet instrument, vous verrez que vous n'avez pas de souci pour l'appliquer. Vous remplissez les conditions. Hein. En France, on dit Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Monsieur le secrétaire d'État. C'est un peu ça. Vous en êtes tout à fait capable. Ah, ben voilà. Mon PowerPoint est apparu. Et je vais répondre aux questions de Martine Ibarra. Donc, c'est moi qui fais avancer le PowerPoint. Voilà. Je vais vous dire des choses que vous savez déjà, mais ça fait quand même pas mal de répéter. Les zones franches sont en train d'être en phase d'une évolution de l'économie globale. Deuxièmement, les zones franches, la WFZO et l'OECD doivent travailler ensemble. Donc c'est OECD, en OECD, c'est presque le même mot en français et en espagnol. C'est je ne sais pas très bien, je vais peut-être me tromper, donc je ne dis pas. Bon, et troisièmement, on va voir ensemble quelles sont les conditions pour le succès de la coopération entre la WFZO et l'ensemble des zones franches en général avec l'OCDE. Voilà. Donc, c'est clair, et c'est écrit dans le projet de recommandation de l'OCDE, les zones franches apportent une grande contribution au développement économique. Développement économique mondial, dans une économie globalisée, mais au développement économique de leur pays aussi, et peut-être surtout. C'est écrit dans la recommandation. Elles sont indispensables pour le développement local et la prospérité. Donc, on sait que 47% des exportations chinoises viennent des zones franches. Vous imaginez comme il est utile que ce soit réglementé. Et 70 millions de gens sont employés dans les zones franches dans le monde. Quand on voit la place du chômage dans l'économie mondiale, c'est fondamental. On a besoin de la place plus importante des zones franches dans l'économie mondiale. Donc, les zones franches... Ah, non, attendez, j'ai oublié de... Voilà. Les zones franches sont un instrument de croissance indispensable. C'est 39% du total des exportations des Émirats arabes unis, par exemple, avec 65 milliards de dollars. Et ce sont aussi, et ça le deviendra chez vous, moi je parle de l'Argentine parce que hier j'ai vraiment commencé à bien comprendre ce qui se passait, des laboratoires pour des idées et pour de l'innovation. En effet, vous battez pour qu'il y ait des modifications législatives, et là je ne veux pas du tout intervenir dans les politiques intérieures, mais il y a des zones franches dans le monde qui sont des laboratoires d'idées et d'innovation, et c'est donc un booster dans ce domaine. Bon, le souci dans tout ça, c'est qu'il y a encore beaucoup de stakeholders, beaucoup d'États et un certain nombre d'organisations internationales qui n'ont pas compris que la très très grande majorité des zones franches sont tout à fait clean et qu'ils font une confusion avec les zones franches qui font du commerce illicite. Il faut dire aussi qu'on a vu du commerce illicite
dans de nombreux domaines très importants, tels que celui des médicaments, des animaux sauvages, de l'or, du diamant, des vêtements de luxe et des cigarettes. Hein. Et on a vu du blanchiment d'argent, de la contrebande, de la contrefaçon, du trafic d'animaux sauvages, de la corruption, et même on a pu voir du financement du terrorisme. Hein. Donc c'est des vrais sujets, et c'est à vous de bien lutter contre ça et de signaler aux zones franches non compliantes qu'il faut qu'elles changent. Bon. Donc, on a vu se développer une critique des organisations internationales, on a vu ça de la part du FATF, on a vu ça de la part de l'Organisation mondiale des douanes, on a vu ça de la part de l'OCDE, qui maintenant est dans une relation tout à fait différente avec vous, comme l'a dit Martine. On a vu ça aussi de l'Observatoire de la propriété intellectuelle de l'Union européenne, etc., etc. On a vu une augmentation du crime organisé dans les zones franches, et c'est pour ça que vous devez vous battre pour faire reconnaître la belle image de vos zones franches. Donc je vous renvoie, parce qu'on n'a pas le temps, à des organismes tels Europol, Interpol, BASCAP, OLAF. Voilà. Et on a vu un impact croissant de la part des pays récipiendaires, tel que un impact croissant sur les pays récipiendaires tels que les États-Unis et l'Europe, puisque 36% des cigarettes de contrebande saisies dans l'Union européenne viennent d'un pays du Moyen-Orient. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut accompagner ce qui se passe dans d'autres secteurs. Vous voyez que le commerce clean est une condition du commerce libre et que c'est dans l'intérêt de la communauté des businessmen. On voit l'émergence d'exigences en termes de transparence et de commerce licite dans d'autres domaines que le vôtre, et on voit l'augmentation de la morale et de l'éthique dans le monde du commerce. On voit se développer de façon très importante et très rapide des départements de compliance dans les banques, dans les grandes entreprises, et on voit l'émergence d'une responsabilité sociale du business. Bon. On a vu apparaître, on est en train de le faire à l'OCDE sur le commerce, mais on a vu apparaître, je veux dire, comme on est en train de le voir à l'OCDE pour les free trade zones, ceci est anticipé par plusieurs normes et standards. Dans le domaine des animaux sauvages, vous avez maintenant un instrument de compliance. Dans celui du diamant, c'est Kimberley Process. Dans celui du bois, vous avez un instrument de l'Union européenne. Vous avez Medicrime, FCTC Protocol, c'est le protocole sur les cigarettes en application de la Grande Convention sur le tabac. Et vous avez l'initiative sur la transparence dans les industries extractives. Bon. Vous avez tant et tant de choses maintenant qui montrent bien ce souci de compliance et de visibilité de cette compliance. Bon, alors, vous avez la convention de l'OCDE sur la bribery, vous avez le Global Forum de l'OCDE sur la transparence, l'OCDE BEPS sur les questions d'érosion de base fiscale. Enfin, je ne vais pas vous fatiguer avec tout ça, je vais tout de suite arriver, même j'étais trop longue sur tout ça, mais sur ce qu'on est en train de démarrer ensemble avec WFZO. L'OCDE a donc établi une recommandation, et cette recommandation est vraiment un point charnière. Elle a présenté son draft recommendation
en mars 2018, à la réunion annuelle de la Task Force de l'OCDE sur le commerce illicite. Je vous en dis juste deux mots. Il y a deux instruments à l'intérieur de cette recommandation. Vous avez des guidelines à l'attention des gouvernements. Alors bien sûr, c'est les gouvernements de l'OCDE, mais vous n'avez aucun souci, si vous trouvez cet instrument utile, vous pouvez demander à vos gouvernements non membres de l'OCDE d'y participer, parce que les instruments de l'OCDE sont ouverts internationalement. On a bien vu M. le secrétaire d'État, et on a vu comment l'Argentine avait avancé dans des tas de directions. Donc, cette recommandation de l'OCDE, c'est 10 recommandations, les guidelines pour les gouvernements, et c'est 9 recommandations en direction directement des zones franches. Et vous pouvez demander à vos gouvernements d'adhérer, mais vous pouvez aussi adhérer vous-même directement à cet instrument. Ça n'est pas parce que, s'agissant de l'Argentine, encore pour très peu de temps, vos pays ne sont pas membres de l'OCDE, que vous, en tant que zone franche, vous ne pouvez pas y adhérer. Vous pouvez y adhérer. C'est très important d'avoir un label OCDE. Donc voilà, il y a eu une consultation publique à l'été 2018 et d'ailleurs la WFZO a répondu à cette consultation, a donné beaucoup d'idées intéressantes qui ont permis d'avancer sur l'instrument. Et maintenant, je voudrais vous parler de la réunion du 26 mars, parce que cette réunion a fait se rencontrer l'OCDE et la WFZO, avec 26 représentants de la WFZO, donc beaucoup de FZ latino-américaines dont je connais les représentants depuis cette date. Ce code de conduite de l'OCDE, bien entendu, il est intéressant et la WFZO va le disséminer parmi vous tous pour que vous regardiez quel est son contenu. Je vous ai dit au tout début que c'est écrit que les zones franches sont un formidable facteur de développement. C'est écrit dans le texte. Donc, ça peut vous aider aussi vis-à-vis de vos gouvernements. Si vous n'avez pas toujours les législations qui vous conviennent, vous pouvez montrer à vos gouvernements que l'OCDE considère que les zones franches sont un facteur important de développement. Bien sûr, d'adhérer à cet instrument, ça permet aussi, il y a des recommandations dedans, ça permet toujours de s'améliorer en tant que zone franche. Et puis ce qui est intéressant, c'est que il va y avoir, attendez, je vais regarder là, si je suis, donc ça j'y suis, oui. Voilà, et cette réunion à l'OCDE a montré que la WFZO, avec son Safe Zone Programme, son propre Safe Zone Programme, avait sa valeur ajoutée, avait des choses à dire et à faire, et au fond, on va dans la même direction. Il y a deux instruments, et le CEO de WFZO a dit, mais nous, on ne veut pas qu'il y ait de superposition, on ne veut pas qu'il y ait de overlapping, et donc votre code de conduite, celui qui sera à l'intérieur de WFZO, eh ben, au fond, vous prendrez un peu comme référence celui de l'OCDE. Donc, il n'y a pas de voie divergente, il n'y en a qu'une, et vous allez tous dans la même direction. Ça, c'est formidable. Alors, je voulais vous dire qu'à l'OCDE, on a finalisé ce document, mais il reste des choses à faire. Il reste, après
l'instrument, il reste à faire un toolkit, une boîte à outils opérationnelle pour aider les adhérents au code de conduite à appliquer correctement la recommandation. Vous, ça ne vous dérange pas, parce que vous savez tout ça par cœur, mais il y a dans le monde des zones franches qui ont envie d'être compliantes, mais qui n'ont pas le niveau de connaissance, de développement économique, d'assistance qui leur permet d'appliquer un code de conduite, que ce soit celui que vous avez l'intention d'établir, ou que ce soit celui de l'OCDE, qui sont un peu les mêmes. Hein. Donc, avec cette boîte à outils, ces zones franches-là se sentiront plus à l'aise. Hein. Ensuite, il est prévu un mécanisme pour l'évaluation, l'assessment, comme on dit en anglais, de la performance et de la compliance des zones franches. Ça, c'est prévu dans le code de conduite de l'OCDE, mais on ne sait pas encore exactement quelle forme il prendra. À la fois pour le toolkit et à la fois pour cet instrument d'assessment, on a 1 an devant nous pour les finaliser. Donc n'hésitez pas à donner votre sentiment aux autorités de la WFZO pour qu'elles-mêmes se tournent vers le secrétariat de l'OCDE et leur expliquent quels sont vos avis là-dessus. Voilà. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faudra du capacity building, peut-être pas pour vous, mais pour ces zones France dont je vous ai parlé, elles ont besoin d'être aidées, et donc il faudra qu'on réfléchisse avec les IFIs, International Financial Institutions, les institutions financières internationales, et au premier chef, la Banque mondiale, comment faire du capacity building pour aider les zones franches les plus fragiles à appliquer ce code de conduite et de façon plus générale à avoir un comportement amélioré. Enfin, ce qui compte, c'est qu'il faut qu'on construise la confiance tous ensemble, parce que comme je vous ai dit, vous n'avez pas de souci pour être dans le code de conduite, mais il y a des zones franches. Ce petit nombre de zones franches dont je vous ai dit qu'elles vous nuisent, bon, si elles décident de ne pas adhérer, c'est très mauvais pour elles. Bon, on ne fait pas de blacklist, mais si elles ne sont pas ni chez vous ni chez nous, elles sont quelque part où les grandes multinationales compliantes ne voudront pas aller. Et je pense que c'est l'intérêt de tout le monde que ces zones franches non compliantes s'améliorent. Et je crois que vous avez une vertu pédagogique, ils peuvent vous prendre comme modèle, et vous pouvez leur tendre la main pour leur demander de s'améliorer, d'adhérer au code de conduite, en leur disant qu'on les aidera de la façon que je vous ai expliquée, et ainsi on aura une image globale des zones franches qui sera conforme à ce que vous êtes dans la réalité. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Le agradecemos a Chantal Poiguet por su presentación y vamos a invitar al señor Martín Ibarra a sacar las conclusiones junto a los panelistas de este foro. Bien. Muchas gracias a mis compañeros por las magníficas 2 presentaciones. ¿Dónde está la esencia del problema? La esencia del problema viene desde hace unos 10 años, cuando por primera vez la Organización Mundial de Aduanas invitó a las zonas francas a Bruselas a un foro, manifestando su preocupación que había algunas zonas francas en el mundo que era una especie de hueco negro, donde la trazabilidad de las mercancías que llegaban a ellas se esfumaba y que era necesario, si bien es cierto que las zonas francas gozan de la teoría de la extraterritorialidad aduanera, es decir, no se consideran dentro del territorio aduanero de un país, eso no significa que no se sepa lo que hay allí y que algún tipo de normas sobre medicinas, alimentos, seguridad, no se lleven a cabo.
Y esto se ha venido continuando, estas conversaciones. Pues cuando yo entré a la Organización Mundial de Zonas Francas en calidad de vicepresidente, la primera reunión que tuvo fue en la OMA, en Bruselas, tocando la puerta, es decir, los invitamos a trabajar conjuntamente porque ustedes y nosotros, OMA, World Zone Organization, tenemos los mismos objetivos y ahora ya no somos dos, somos un trío. Somos OCDE, Organización Mundial de Aduana y World Zone Organization. Y vamos caminando de la mano en la dirección correcta. El hecho de que haya una suspensión de trámites e impuestos no significa que haya una suspensión de la información, que hay una suspensión de la verificación de la calidad de las mercancías, de la calidad de los actores y de la calidad de los operadores que gerencian esas zonas francas. Y hoy en día estamos en el siglo XXI, donde la información se maneja en tiempo real, donde el blockchain es una realidad y donde hacer verificación es muy sencillo. Entonces, esto no es la fórmula de la Coca-Cola, ni es ciencia de cohetes. Es simplemente certificar que en una zona franca se llevan procedimientos que demuestran que las mercancías que están allí son lícitas, que cumplen con los requerimientos de la propiedad intelectual y que las empresas y operadores que funcionan, y operadores que gerencian, son personas con antecedentes limpios. Estas figuras eran clean zones, zonas francas transparentes, zonas francas limpias. Es lo mínimo que se puede esperar en la nueva ética de la globalización. La globalización supone una nueva ética y las zonas francas no pueden estar ajenas a esta nueva ética. Y así, como los bancos dedican gran parte de su tiempo al compliance, porque si un cliente indeseable se cuela en un banco lo puede quebrar. Lo mismo pasa en la zona franca. Las zonas francas tienen que dedicarle su mejor esfuerzo a verificar que no sean mal utilizadas por personas inescrupulosas que pueden atentar contra su buen nombre y su patrimonio y la estabilidad misma de la figura. Entonces yo creo que esta es una estrategia ganadora. Ganadora para los gobiernos, ganadora para las empresas, pero también ganadora para las propias zonas francas. Y estamos seguros que si no trabajamos en esa dirección, las zonas francas pueden sufrir un gran impacto en el buen nombre que tienen como generador de desarrollo y como generador del empleo del 1% de la población mundial, de la mejor población mundial, porque se ha demostrado que las personas... ¿Se acabó el tiempo? Bueno, muy bien, entonces, después de estos comentarios, yo quisiera ver si tenemos tiempo para una o dos preguntas del público, aprovechando la presencia de mis compañeros de panel, tanto del proceso de accesión de Argentina a la OCDE como de la experiencia de nuestra muy querida embajadora Chantel en lo que ha visto de progreso en estas conversaciones internacionales. Entonces le pasaría la palabra al público si hay algunas 2 o 3 preguntas que el tiempo nos permita. Bueno, ¿hay alguna inquietud para acercarles un micrófono? ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Y lo acerco. Sí, mi nombre es Juan Pablo Rivera, presidente de la Zona Franca de Bogotá. La pregunta iría para Chantel. Estamos totalmente de acuerdo en que todos los actores del comercio exterior debemos trabajar en pro de hacer comercio lícito y de trabajar en pro de que las cosas se hagan de la forma apropiada. ¿Usted me podría dar información sobre cuál es el volumen que tiene calculada la OMA o alguna de las entidades multilaterales sobre el comercio ilícito en el mundo? ¿Cuánto se estima que se está haciendo a través de zonas francas y cuánto a través de otros mecanismos como puertos, aeropuertos y demás?
Je n'ai pas ça sous la main. Je n'ai pas ça sous la main. J'aurais quand même peut-être quelques notions. Et peut-être que Monsieur le Président de l'Organisation mondiale des douanes pourra donner des données beaucoup plus fiables et officielles. Hein. Donc je lui laisserai la parole. Je regarde si j'ai ça dans mes petites notes. Alors, non, mondialement, je n'ai pas les volumes. J'ai le nombre de prisons dans le monde, ça, vous le savez mieux que moi. Mais vous êtes sûr que vous ne le savez pas vous-même, cher ami? Je n'ai pas vous poser une colle, mais je suis sûre que vous savez ça mieux que moi. Vous ne voulez pas y répondre à la question que vous avez posée? De pronto pudiera completar. Alors, monsieur le Président de l'OMC, on peut vous donner la parole? No tenemos más tiempo, me indican acá para preguntas, si quiere hacer una reflexión y cierra Martín, ¿cómo no? Sí, la señora Chantal me levanta el centro para que yo cabecee. Lamentablemente la pelota está pinchada. No puedo cabecear. En mi presentación, en la presentación de ella hay sí cifras sobre flujo de fondos ilícitos y distintos delitos aduaneros que son internacionales. Son casi mejor que la cifra que yo tengo en la presentación que voy a hacer mañana a las 10. Pero no hay, dado la falta de relación entre el World Free Zone Organization y la Organización Mundial de Aduanas, no hay un cálculo que yo sepa oficial de la OMA. No sé si en otros organismos internacionales lo hubiere, sobre cuántos de esa evasión fiscal o fraudes o ilícitos aduaneros proviene de triangulaciones o de dentro de las zonas francas. Lamentablemente, si lo hay, yo no tengo la respuesta. Yo, para cerrar, ya quisiera complementar con lo siguiente. A la reunión nos acompañó, por ejemplo, el presidente de la Asociación Norteamericana de Zonas Francas. Estados Unidos tiene 500 zonas francas que maneja $1 trillón de movimiento al año. O sea, el movimiento de las zonas de mercancías en las zonas francas de los Estados Unidos equivale a todo el comercio exterior de América Latina junto. Y ellos tienen la figura del usuario operador, o sea, el Estado delega en el usuario operador el manejo de la mercancía contra un bono, contra una fianza. Y el otro día que estaba con la directora de aduanas de los Estados Unidos me decía: Martín, el sitio donde yo me siento más segura que mis mercancías están es en las zonas francas, porque en Estados Unidos está ese ente operador garantizándole al Estado por el buen funcionamiento de los clientes que él sí conoce. Hay otros países como Colombia que es lo mismo. El Estado delega en el operador tiene un bono, y si el operador recibe a alguien que no es confiable y hay un contrabando, el Estado le cobra al operador y está respondiendo con su patrimonio, con su sangre, el buen funcionamiento de zona franca. Es un problema de diseño. Hay otros países en que lamentablemente no es así. Ahora, en los estudios que hemos leído de la OCDE, habla de algunos países donde hay ilícito, pero no necesariamente el país es sinónimo de zona franca. Pero aquí lo que se trata es de blindar el mecanismo común todo. Y creo que enhorabuena, estamos en un momento excepcional en volver a reescribir a 3 manos la historia para blindar el mecanismo contra estas prácticas ilegales y sacar lo mejor que el mecanismo tiene de sí mismo. Yo con esto entonces declararía por cerrado este panel, agradeciendo que un aplauso para mis compañeros. Gracias, Martín Ibarra, por moderar este panel.